Ya, entendido. Gracias, Verónica. Bueno, un gusto poder participar de esta instancia con ustedes. Efectivamente, bueno, mi nombre es Pablo Valenzuela, yo soy ingeniero comercial, especialista más que experto en marketing, me gusta decir, en entrando algo. Sí, Eh, yo los dejo entrar, no te ah, preocupes. ok. ¿Sí? Para que tú... Bueno, llevo aproximadamente 10 años dedicado a esto, los últimos 7 con mi propia agencia, y también soy docente en la Universidad Católica de la misma materia. Entonces preparé este taller, la idea, me había comentado Verónica que iba a ser un material para los mentores que no necesariamente tienen una expertise relacionada al marketing digital. Entonces quise más que nada presentar, a ver, ¿por qué no cambié? 3 grandes temas que vamos a tocar en la agenda de hoy. El primero tiene que ver con el ecosistema digital del emprendimiento. Vamos a profundizar en eso, pero es algo que me toca a mí mucho ver, sobre todo en los emprendedores de primera etapa o que están lanzando una marca o producto al mercado, que por lo general la definición del ecosistema digital, es decir, el universo donde operan, no lo trabajan mucho como a conciencia. Entonces, ese es el punto que yo quiero traer a discusión para que después ustedes también puedan probablemente hacer esas preguntas, ponerlos contra la pared en esos términos, entre comillas, a los emprendedores. Segundo, vamos a ver las principales tácticas que hoy día se están ocupando en marketing digital, más que nada no para conocerlas, sino para comentar en cada una de ellas cuáles serían los puntos que el emprendedor debería estar mirando, para que en el caso que uno lo esté haciendo podamos levantar la mano y sugerirle, ¿cierto?, que profundicen en esos puntos, sobre todo con los KPI que deberían estar viendo en cada caso. KPI, que es un Key Performance Indicator, ¿cierto?, un indicador de performance. Y al final, que siempre es interesante y entretenido, vamos a ver algunas tendencias relacionadas al comercio electrónico y al mercadeo digital, sobre todo las que pudiesen ser más interesantes para el perfil emprendedor, insisto. Esta presentación está armada pensando en lo que más tiende o lo que a mí más me toca ver relacionado a los emprendedores, y una mirada desde nosotros como mentores, es el contexto y el marco bajo el que se enmarca esto. ¿Por qué lo digo? Porque los puntos que podríamos tocar bajo el titular marketing digital son infinitos. Entonces acá vamos a tocar algunos que me parece son los más relevantes. Bueno, lo primero, cuando hablamos de ecosistema digital del emprendimiento, ¿qué es un ecosistema digital? Un ecosistema digital, y me detienen en cualquier momento, por favor. El ecosistema digital al final es el universo en el que se mueve nuestra marca o producto a nivel de Internet. Se mezclan dentro de esto tácticas, medios, canales, pero más que nada tiene que ver con el mix con el que el emprendedor se está lanzando al canal digital. Si lo lleváramos al offline, quizás mi ecosistema offline podríamos, por ejemplo, hablar de mi bodega, mis puntos de venta, mi fuerza de venta en punto físico, mis activaciones de BOP o esfuerzos comunicacionales offline, es decir, toda la estructura que acompaña mi contacto con el consumidor. Esto es lo mismo pero aplicado al Internet. Entonces, si se fijan, a la derecha hay un dibujito acá que tiene en el centro una web, el punto naranjo, el logo de un blog, y alrededor empiezan a surgir distintos círculos. El primero que tiene que ver con puntos de contacto con el cliente. Hay algunos logos acá que se ven relacionados a email marketing, a chat, a SEM, que es el pago por publicidad en buscadores, a SEO, que tiene que ver con el posicionamiento orgánico en buscadores. Más afuera tenemos probablemente lo que sería la red de redes sociales de este emprendedor, y más afuera las redes con las que genera algún tipo de interacción de tercero. ¿Por qué es interesante plantearse cuál es tu ecosistema digital? Porque yo, por ejemplo, viendo este ecosistema digital,
ya podría sacar alguna inferencia respecto al mundo en el que se mueve este emprendimiento. Por ejemplo, noto que no tienen una aplicación móvil. Me doy cuenta de que en las redes sociales no está LinkedIn, o sea, yo podría asumir que probablemente no es una empresa de carácter B2B, sino que es más enfocada a un consumidor B2C. No veo, por ejemplo, dentro de las redes sociales seleccionadas como relevante Pinterest, no veo Twitch. Aquí, ¿qué quiero decir con esto? Que eso me da luces probablemente de dónde necesita posicionarse el emprendimiento para conectar con sus distintos públicos objetivos. Entonces el ecosistema digital va a depender primero del público objetivo. El público objetivo en su conjunto, lo ideal es poder subsegmentarlo en nichos. ¿Por qué lo debo subsegmentar en nichos? Porque la comunicación digital, a diferencia de la comunicación offline, tiene una ventaja, que es que yo puedo casi que comunicarme uno a uno con cada uno de los individuos con los que quiero conversar. A diferencia de la publicidad tradicional, que por lo general es one to many, ¿cierto? Tengo un mensaje principal que le llega a un público muy amplio, dentro del cual yo espero que esté mi público objetivo. Las estrategias de comunicación digital, por lo general, lo que hacen es segmentar el público objetivo y después separarlo en nichos. ¿Para qué? Para yo poder perfilar los lugares donde están esos nichos, qué medios consumen esos nichos, en qué redes sociales se mueven esos nichos, a qué líderes de opinión siguen esos nichos, y dependiendo de eso, yo puedo armar los espacios donde yo debo estar y además ajustar el mensaje. Entonces yo, por ejemplo, podría tener un público global que fuesen padres, si fuese una marca one to many que quisiera hacer publicidad tradicional, yo diría, bueno, voy a hablarle a todos los padres que, por ejemplo, están en la distribución de mi producto, que podría ser entre 0 a 13 años. Si yo tuviese ese mismo público objetivo, padres de niños entre 0 a 13 años, que van a comprar, por ejemplo, zapatillas deportivas, yo dentro de ese mismo segmento, a nivel digital, podría encontrar distintos nichos, como padres con infantes de primera infancia, padres de preadolescentes, padres de niños entre 7 a 10 años, padres de una familia numerosa, padres primerizos. Todas esas versiones de los padres que están dentro de mi público objetivo, yo los puedo definir y además las herramientas digitales me permiten identificarlos, segmentarlos y hablarles con un mensaje diferenciado a cada uno de ellos. Entonces, ese es el rol, y al yo poder separarlo, puedo también identificar dónde es más probable, en qué redes sociales, por ejemplo, me puedo encontrar con más de estos distintos nichos de mi público objetivo. En qué medio online, en qué blogs, o a qué influencer, o qué podcast, o qué canales de YouTube consumen estos distintos nichos. Y cuando tenga todo eso mapeado, probablemente va a ser más fácil para mí identificar cuál es el ecosistema digital que yo debería tener. Teniendo el público definido y los subsegmentos definidos, obviamente es importante, y esto aplica probablemente a cualquier escenario de analítica, realizar un FODA y un benchmarking, más que nada para entender cuál de estos espacios ya está siendo ocupado por la competencia, en cuáles está más cubierto y en dónde tengo oportunidades probablemente muy rentables. Para darle un ejemplo, hace 3 o 4 años atrás fue el boom de la moda coreana. Dentro de la moda coreana existe la tendencia de la cosmética coreana, que ha tomado mucha relevancia en los últimos años a nivel local e internacional. Yo tengo 2 clientes que facturan cientos de millones mensuales asociados a ese nicho en particular, y nosotros vimos cómo, por ejemplo, hace 3 o 4 años había muchos espacios donde las personas interesadas por la cosmética coreana estaban llegando a bloggers, a youtubers, a ciertos medios de nicho online, y esto no estaba todavía siendo aprovechado por las marcas. Lo mismo, la misma plataforma de Google Ads no estaba
competía en ese nicho, y eso generaba ciertas oportunidades donde estos emprendimientos en su minuto se vieron muy beneficiados, porque al tener menos competencia, los costos de clic, de impresiones, de adquisición de usuarios, eran mucho más ventajosos. ¿Y cómo logramos identificarlo? Mapeando nuestro público objetivo, mapeando los nichos, identificando dónde ellos se encontraban, y al hacer el bench pudimos ver, bueno, dónde estaban metidos ya los grandes players de retail y de cosmética, y dónde eran estos espacios que entre comillas se les estaban pasando. Ahí pusimos los primeros esfuerzos, obviamente logramos una rentabilidad, hoy día ya llegaron todos los actores a esos espacios, pero igual tenemos mapeado más o menos como dónde nos podíamos conectar con estos computadores, o sea, consumidores. Y dentro de este ejercicio de definir el ecosistema digital, la parte más importante probablemente es mapear el CDJ. El CDJ, sí, es el Customer Decision Journey, que tiene que ver con el viaje del consumidor en digital. Cuando yo tengo definido mi público objetivo, los nichos, a cada uno de esos nichos tengo identificados sus intereses, los medios que consumen, evalué en qué lugares ya está la competencia, y luego de eso logro definir todos los puntos en los que yo me podría contactar con un cliente, estoy listo para dibujar mi ecosistema ideal. El ecosistema ideal debería considerar todos los elementos que hablamos en el slide anterior, y además tener presencia en al menos un medio o un punto de contacto para cada punto del viaje de decisión del consumidor. ¿Y qué es el viaje de decisión del consumidor? Bueno, es un modelo que se ha ido perfeccionando, partió, ¿cierto?, basado en esta imagen que vemos al medio, que es el clásico embudo, lo que se llamaría un embudo de adquisición de clientes, muy asociado a modelos de comunicación tradicionales como el AIDA, no sé si lo han escuchado, que tenía que ver con la atención, el interés, la decisión y la acción. Bueno, de esos modelos clásicos surge el embudo. El embudo lo que hace es tomar esos mismos puntos, a veces dividirlo en 6, a veces en 8, a veces en 4, pero el concepto es más o menos entender que el cliente, ¿cierto?, pasa por distintos puntos antes de comprarme. Reconocimiento, consideración, preferencia, acción de compra, y eventualmente el loyalty. Se me fue la palabra en español. Pero el tema es que esos 5 puntos, que antes nosotros nos preocupábamos de cómo el cliente entraba, pasaba por todos los puntos y salía con una conversión, la visión moderna, que de hecho el modelo de la derecha, ese naranjo de McKinsey, lo que hacen ellos es decir, bueno, en realidad la vida del consumidor no termina en la compra, sino que después de la compra viene la experiencia post-compra y se genera este modelo de la izquierda. Y si se fijan, tiene los mismos elementos que el embudo: consideración, evaluación, compra. Después vienen los procesos de loyalty, donde yo podría tener un loop de fidelización y probablemente de también sugerencia a terceros. ¿Por qué les puse este modelo que probablemente se aleja de lo que tiene que ver con el ecosistema digital? Porque mi ecosistema digital, es decir, el espacio que ocupo en Internet, debería considerar estos elementos, es decir, mis nichos, los espacios donde están esos nichos, y además los posibles puntos en la vida del consumidor. Es decir, ¿dónde voy a estar yo cuando mi usuario potencial esté en una etapa de reconocimiento? ¿Cómo voy a llegar a él? Con publicidad pagada, a través de redes sociales, a través de un influencer. ¿Cómo voy a pasar la etapa de awareness, de que él me conozca? Después, cuando él esté evaluando comprarme a mí o comprar a la competencia, ¿dónde voy a estar yo? Si él busca en Google, ¿dónde voy a estar? ¿Voy a estar orgánico? ¿Voy a estar de pago? ¿Lo voy a estar esperando con un sitio web? ¿Lo voy a estar esperando con un blog? ¿Lo voy a estar esperando en un podcast? Si vendo un artículo de tecnología, quizás lo voy a estar esperando en YouTube,
con estos típicos videos de unboxing y de comparación entre un producto y otro. Es decir, lo importante es mapear cada punto de potencial contacto con el cliente y, considerando los elementos de acá arriba, definir junto al emprendedor cuál podría ser su ecosistema digital ideal. El ecosistema digital va a tener que tener un centro que va a ser, entre comillas, lo que sería como la base de operaciones. Puede ser el sitio web, puede ser una aplicación móvil, puede ser un landing page, incluso podría ser una red social, pero va a ser el lugar central desde donde toda la generación de contenido, la base informativa va a surgir, y desde ahí vamos a nosotros a empezar a generar puentes y comunicación con distintas redes sociales y medios online, etc. Perdón. Hablo de una consulta, Sí, ¿los mentores pueden levantar la mano en cualquier por favor. momento o prefieres que No, dejemos ciertos espacios? no, prefiero que me vayan interrumpiendo al tiro porque dentro de todo igual estoy metiendo algo de contenido, entonces para ir levantando dudas o alguna conversación, o si tienen alguna opinión, por favor. Fantástico, muchísimas gracias. Así que ustedes aprovechen ahí en las reacciones de levantar la mano y así lo vamos viendo. Perfecto. Entonces, imaginémonos que ya tenemos claro el concepto del ecosistema digital. Para bajar la pelota al piso, como digo yo me sentaría a hablar con el emprendedor y preguntarle cuál es su situación respecto a estos 6 puntos. Entonces, a mi juicio, el emprendedor debería tener, quizás no solucionado, pero al menos claridad o algún esfuerzo o algún tipo de estrategia en estos 6 puntos que son clave dentro de la propuesta de ecosistema digital. Entonces, la primera pregunta sería, por ejemplo, eh, hablemos de tu sitio web o hablemos de tu landing page. Para mí ese es un punto clave que uno tiene que profundizar con el emprendedor. Hablemos de branding. Hay un propósito, hay un posicionamiento claro, hay una estrategia de contenido o no. Hablemos de redes sociales, etc. Entonces ahora vamos a ir pasando por cada uno de los puntos, lo que a mi juicio son los 6 puntos que cualquier emprendedor debería tener claro a nivel de su ecosistema digital. Ojalá muchos más, insisto, pero al menos estos puntos deberían estar cubiertos y claros. Si cualquiera de estos 6 en un emprendedor que realiza transacciones o obtiene leads de nuevos clientes a nivel online, si cualquiera de estos 6 no lo tiene trabajado o lo ha trabajado al tuntún, no lo tiene pensado, para mí sería un punto al tiro que se tendría que trabajar. Es relativamente higiénico. Entonces, primero, y ahora lo que vamos a hacer es, perdón, hola Virginia, sí, está sin audio. Perdón, no sé si lo mencionaste, pero quería hacerte una consulta a la página anterior, donde tú lo indicas como un loop, el tema Sí, del loyalty. ¿Por qué se ve como un loop? o sea, hay dos opciones. En realidad, o la persona se llevó una mala experiencia y se nos escapó, o en el caso de que realmente se lleve una buena experiencia, él al final no va a pasar por todo el proceso Ah, externo para volver ya. a comprarnos, sino que va a estar viviendo dentro del loop, entre Ah, comillas, perfecto. Ya. que es donde al final genera una recompra o una experiencia post-compra con nuestra marca, y en esa zona es donde están los usuarios de mayor valor para Claro. cualquier marca que está con esfuerzos digitales, porque sobre todo hoy en día, si ustedes se fijan, eh, la pirámide de recomendaciones, entre comillas, a las que nosotros le creemos, cambió. Antes, ¿cierto? En los años 80 uno le creía, entre comillas, como al jefe de partido, al gran personaje público. Hoy día al revés, la gente a esas personas le genera desconfianza y le creen al que está más cerca. Primero, familia y Ya. amigos. Segundo, desconocidos en internet que han dejado algún review, etc. Entonces, estos usuarios que ya pasaron por mi círculo de compra y que ahora están en mi zona de loyalty, son lejos los usuarios que más probabilidad tú tienes que se conviertan en impulsores de la marca, en que Claro, traigan nuevos clientes, que te defiendan a nivel online. claro. Es sin duda donde nosotros tenemos que poner el esfuerzo en administrar esa base de clientes. Que eso Son no ha cambiado, embajadores. son Claro. embajadores, de todas maneras. Vale, vale. Gracias. Em, Súper.
Entonces, lo que quiero hacer ahora es decir, bueno, tú emprendedor que está con tu presencia online, primero yo le pregunto, ¿cuál es tu ecosistema digital? No tengo idea. Ya bueno, entonces tratemos de definirlo. Luego le pregunto, si no tiene un ecosistema digital definido, vamos a partir por lo básico, que a mi juicio son estos 6 puntos. Y en cada uno de estos puntos ahora me voy a detener para darle algunas luces de cómo podemos identificar si el emprendedor pareciera que va bien, o oye, acá claramente ni te hay hecho cargo de esta área y tenemos que revisarlo. Entonces, en el caso de la web, para mí hay 2 elementos clave, y acá insisto, esto podría ser un taller de 4 semanas solo de web, por lo tanto esta slide es relativamente superficial, pero incluye 2 puntos que a mi juicio son muy importantes. Primero, y algo que sigo viendo que se cae la gente, es el tema de Mobile First. Mobile First es el concepto de que toda nuestra toma de decisiones a nivel online, tanto el desarrollo de un sitio web, el desarrollo de un mailing, el desarrollo de un banner, el desarrollo de una pieza gráfica, cualquier esfuerzo comunicacional, yo debería asumir que va a ser consumido primero por teléfono. Dentro de los 40 y más clientes que tenemos en la agencia, no tengo ni un solo cliente que no tenga más de un 80% de su tráfico vía mobile. Y eso incluye personas que venden cortinas roller, comida, asesoría financiera, de distintos rubros. ¿Y es por qué? Porque sobre todo para algunos públicos el teléfono se ha convertido en una segunda pantalla, pero sobre todo para los públicos más jóvenes es la única pantalla. Tenemos hoy día profesionales que incluso no tienen ni notebook ni computador, tienen solo el teléfono para hacer su trabajo, y además ya sabemos estadísticamente que hay mayor penetración de internet vía mobile que vía desktop, ¿cierto? Incluso en las zonas rurales, la penetración de internet es vía teléfono. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es preguntarle al emprendedor si es que su sitio web y su comunicación está pensada mobile first. Si no fuese así, tiene que empezar a pensar todo de esta manera. Yo, por ejemplo, cuando me siento con un grupo, me van a presentar una campaña, es normal que la presentemos en modo horizontal, porque estamos todos conectados a una reunión de Zoom. Bueno, yo cambio al tiro el switch y digo, muéstrenme la versión mobile, porque esta versión que estamos viendo acá lo ve la gerencia y no lo ve nadie más. Entonces es muy importante que el esfuerzo esté primero en el teléfono y que desde ahí, en una versión costo eficiente, se vuelva responsivo para otras pantallas, y en un mundo ideal, como pasa por ejemplo con la aplicación de Facebook, ojalá existiera tanto la versión de escritorio como otra versión mobile. Es el mundo ideal, cuando tenemos más recursos. Como probablemente el emprendedor no cuenta con esos recursos, la sugerencia es ponerle todas las ganas al mobile, y que en segunda instancia después adapten para el escritorio, y no al revés. Y con eso, perdón, hola Raúl. Sí, Pablo, una pregunta, a lo mejor lo mencionaste, perdón, se me hizo un poquito tarde cuando llegué. A ver, uno muchas veces en el emprendedor encuentra algunos avances en sus ecosistemas bastante, o sea, porque hay mucha información y porque generalmente esto genera una movilidad, a veces bueno, a veces malo, pero hay como una intención. Sin embargo, mirado hacia adentro en sus sistemas operativos, sus sistemas de producción, sus sistemas comerciales, generalmente tienen una desconexión y una inmadurez que empieza a provocar como si hubiera dos mundos, digamos, ¿no? Este mundo donde ellos van avanzando porque va para allá la comunicación, sin embargo, internamente no hay un nivel de adaptación, no hay un nivel de captación de datos que pueda ser útil para usarlos dentro de la operación, dentro de la planificación. Uh-huh. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Cómo? Porque, claro, esta mirada es muy interesante, pero
¿qué pasa con la madurez digital en general? Esa sería la pregunta un poco, ¿no? Ya, entiendo, sí. Bueno, para mí la primicia básica del ecosistema digital es que una cosa es el ecosistema digital ideal, que nosotros, ¿cierto?, lo podemos modelar, y después está el ecosistema digital del que tú te puedas hacer cargo de manera correcta. Eso es súper importante definirlo, porque hay una diferencia entre el ecosistema digital ideal, y yo podría decir, mira, en el mundo ideal, post levantamiento de capital, yo podría hacerme cargo, por ejemplo, de todas estas redes sociales, de manera eficiente y correcta. En la realidad, quizá en una etapa temprana, voy a tener que priorizar una red social o un landing page con un tipo de formulario. Es decir, es súper importante que el emprendedor entienda que cualquier canal que se abre es un canal en el que el usuario va a esperar ser atendido de la mejor manera, que es este concepto, ¿cierto?, de omnicanalidad. Entonces, para poder, nunca esperaría yo que algún emprendedor en una etapa temprana tenga una experiencia omnicanal robusta, pero para acercarnos a eso, lo importante es que acá sí que aplica mucho eso de que el que mucho abarca poco aprieta. Acá hay que abarcar poco y solo lo que mis recursos permitan. Yo por lo general, de hecho, tiendo a sugerir que cuando recién está, por ejemplo, un emprendimiento partiendo en una etapa temprana de validación, para mí tiene que existir el MVP, una red social y se acabó. ¿Por qué? Porque el potencial cliente, si tú tienes abierto, por ejemplo, 3 redes sociales, él mismo se va a segmentar según su uso y va a contactarte por cualquiera de esos 3, esperando que tú estés al otro lado, al pie del cañón. Si no soy capaz de entregar ese servicio, es mejor yo mismo limitarle la zona de contacto al cliente y que él se dé cuenta, mira, estos compadres están solo en LinkedIn o solo en Instagram. Voy a ir a contactarme por allá. O es más, no tienen redes sociales, que también puede pasar. Y no hay ningún problema con eso. Lo importante es hacernos cargo del ecosistema que vayamos diseñando. Ojalá abarcar lo mayor posible, pero siempre solo lo que puedo abarcar. Y eso es una pregunta muy, muy relevante. No sé si contesto con eso la consulta. Sí, yo, por eso, o sea, es un poco esto, que el emprendedor se lance demasiado a la captación con buena intención, porque está, entre comillas, de moda, pero resulta que él no tiene capacidad operativa ni digital de responder internamente a eso. Entonces hay como, adquiere como una madurez en estos elementos que están de moda y en realidad le falta un sistema operativo que pueda hacerse cargo de las cosas más mínimas, de la información, de Claro, responder un mail a tiempo, no sé, cosas, depende, ¿no es cierto?, si es un modelo B2B o B2C, pero de su capacidad, ¿no? Entonces, ese es el punto, está bien, está sí, claro, o sea, hay que empezar de a poco en el sentido de lo que real, o sea, avanzar en aquello, eso es por lo menos mi interpretación de lo que acabas de decir, avanzar en aquello a lo que yo puedo efectivamente responder y no tratar de abarcar más que eso. claro, yo al tiro te doy la palabra a Ronald. Claro, yo esperaría que en este ejercicio de definir mi público, el contexto y mapear los puntos de contacto con el consumidor o su ruta, esto nos debería permitir poder no solo diseñar un potencial ecosistema, sino que también jerarquizar, ¿cierto?, algunos puntos de contacto más prioritarios que otros, bajo el criterio, ahí ya no existe un solo criterio. Puede ser una oportunidad de mercado, como que mira, este punto está lleno de gente y no hay nadie acá, o podría ser otro el criterio, pero tiene que haber uno. Ronald. Pablo, no, tan solo asegurarme de un entendimiento, para no confundirme. En este tema de los emprendimientos, yo los divido como en ciertos sectores o grupos. Están los emprendimientos de que son servicios, están los emprendimientos en el área de retail, un producto en particular que va al consumidor final, están los emprendimientos que es la manufactura de algo, ¿ok? Y están los emprendimientos más industrializados, ¿ok? Algo que es de una magnitud más industrial. Yo quiero entender que todos necesitan un ecosistema digital, Sí, pero
pero el nivel y el checklist que tú presentas, en el fondo la ruta es la misma, el checklist se modifica un poco para poder entender ese ecosistema digital, Sí o sí. porque el cliente o el público objetivo no necesariamente es el consumidor final, en algunos casos es algo intermedio o en otros casos algo más industrializado como cliente. Sí, Pero lo que yo quiero entender es que sea cual sea el emprendimiento, hay que cuestionar al emprendedor cuál es su ecosistema digital. Estoy en lo correcto, ¿no es cierto? 1000% de acuerdo, claro. Ok, Este slide en particular aplica a cualquier emprendimiento. Yo ok, puedo estar vendiendo, por ejemplo, tecnología para la agroindustria, que tiene un foco, por ejemplo, 2 o 3 mercados internacionales muy específicos, en cierto idioma específico, y así, o sea, y ahí sería aún más relevante no perder el tiempo, por ejemplo, en cualquier red social, en cualquier medio. Mientras más B2B y más pequeño sea el grupo al que yo le voy a hablar, probablemente más relevante es tener definido de manera estratégica este ecosistema. Porque cuando estoy disparando a todos lados, si vendo zapatos, por ejemplo, quizás dando palos de ciego, abriéndome un Instagram, una página web, alguna tienda en Mercado Libre, como que voy a llegar igual. Pero en el otro caso, al revés, debería ser aún más estratégico. Ahora, estos 6 puntos efectivamente son aplicados al 80-20. Están un poco más pensados para B2C. Por ejemplo, yo te hablo en el primer punto de web o landing page. Estoy dejando fuera, por ejemplo, a Uber, que obviamente su casa es la app. Pero vamos a ejemplificar, claro. ok. Bien claro, gracias, Pablo. Súper. Entonces, bueno, hablábamos de lo que era el tema web. Entonces, cuando estamos hablando a nivel de web, en una etapa temprana, insisto, el compadre que ya está pro probablemente no va a tener estas dudas. Deberíamos primero procurar el tema mobile first, y en segunda instancia, yo esperaría que si es que hay transacciones online, ya sea venta de producto, servicios o adquisición de leads calificados, ¿cierto? Estuviésemos revisando estos 4 KPI. El primero es la tasa de conversión, que tiene que ver con cuántas personas me compran o me llenan un formulario cada 100 visitas. El segundo que tiene que ver con la tasa de rebote, que son aquellos usuarios que llegaron a mi web y por A, B o C motivo no encontraron lo que buscaban, no siguieron navegando y rebotan o se van del sitio. El tercero, que es muy relevante, sobre todo para emprendimientos tecnológicos que buscan escalar en el tiempo, porque eso lo preguntan mucho los VC, etcétera, que es el CAC, que es el costo de adquisición de cliente, y el CLV, que es el Customer Lifetime Value. Entonces, el primero tiene que ver con cuánto estoy logrando convertir en mi página, y eso yo al ir mejorando la usabilidad de mi sitio, o mi propuesta de valor, u oferta, o comunicación, puedo ir incrementando esa tasa. La segunda tiene que ver, la tasa de rebote muchas veces tiene que ver no necesariamente con un mal sitio, sino quizás estoy trayendo a las personas equivocadas a mi página, las estoy trayendo bajo una promesa de que en mi sitio web van a encontrar algo y eso no está, por lo tanto rebotan, se decepcionan. Y el costo de adquisición de cliente nos sirve mucho para supervisar, ¿cierto?, la rentabilidad de las inversiones que podamos estar haciendo en ads, en marketing en general. Y el último, que es el Customer Lifetime Value, el costo a valor, es el valor a valor presente de lo que me podría llegar a comprar un consumidor. ¿Por qué se revisa mucho ese número? Porque si yo estoy mirando, por ejemplo, solo el número de ventas y el ticket promedio de venta, voy a tener súper claro cuánta gente pasa por mi kiosco y cuánto me están comprando promedio. Eso nos sirve si tenemos un kiosco o una venta no recurrente. Pero los emprendimientos tecnológicos que buscan escalar en el tiempo, por lo general, no les sirve solo la venta spot, sino que tienen que generar una recurrencia.
en la compra o una recurrencia en su base de usuarios. Y eso se mide a través del CLV, porque el Customer Lifetime Value, el valor presente de mis clientes, va a ir aumentando en cuanto la tasa de recompra aumente, el ticket promedio aumente. Chuta. Es decir, hay muchos elementos que están escondidos dentro de ese Customer Lifetime Value y que tienen que ver con que no solo yo esté vendiendo hoy, sino que estoy generando relaciones de largo plazo, una oferta de valor sostenible. Entonces, cuando estoy mirando el CLV más que la venta, lo que estoy mirando es que, ok, se produzca venta, pero también se produzca recompra y que vaya aumentando mi ticket en el tiempo. Sí, Gustavo, hola. Está sin audio. Sí. Hola, Pablo. Oye, yo te iba a hacer una pregunta, pero justo lo tocaste el tema, que es, en todo este análisis tuyo, obviamente hay una inversión en ser parte del ecosistema digital. Porque un emprendedor puede ser más tradicional, si tú quieres, y puede repartir folletos en el barrio, en las casas, en la esquina de los semáforos, no tengo idea, y poner un teléfono y tratar de venderse. Estamos hablando de productos más tradicionales, comida, cosas de ese tipo, no tecnología. Pero es que hay mucho emprendimiento de ese tipo. Entonces, ¿cómo el emprendedor puede ir viendo la rentabilidad de ir involucrándose en este ecosistema digital? En parte es lo que tú dices, el CLV, pero este CLV teóricamente entendería yo que va aumentando en el tiempo. Al principio puede ser muy bajo y después irá aumentando en el tiempo. Y en algún momento supongo que el costo de este ecosistema digital debería ser bastante marginal, los costos totales, ¿no? Correcto. Sí, ¿En bueno. qué tiempo se produce eso en tu experiencia? Bueno, no, en realidad ahí sí que no me podría tirar un carril, como se dice, porque yo he visto todo. O sea, he visto que el break-even o el punto cierto de equilibrio entre costo y retorno se logra en el mes 1 o se logra en el mes 12. Sí hay un número mínimo al que uno debería esperar. Lo más usual es que al menos para cuando estamos evaluando el avisaje digital, es decir, los esfuerzos de anuncio online, lo recomendable es dar un periodo al menos de 90 días antes de medir resultados. ¿Por qué? Porque todas las plataformas de avisaje online tienen sus propios algoritmos. Estos algoritmos se suman a tu esfuerzo de segmentación, de palabras clave. Ellos al final toman todos los inputs, las directrices que uno le da y empiezan a aprender de las respuestas que van teniendo los usuarios a los distintos tipos de anuncios, de ofertas. Ese aprendizaje por lo general demora un mínimo de 90 días, según como la literatura que los mismos proveedores entregan. Entonces, uno debería darle, por ejemplo, a una campaña de Google Ads o una campaña de Facebook Ads o de TikTok, al menos 90 días para que alcancen, entre comillas, un grado de optimización propia de la tecnología que está detrás del proveedor, además de los esfuerzos que yo pueda entregar. Ahora, el poder medir el beneficio que tiene la comunicación digital y particularmente la inversión en medios online es que nos permite medir uno a uno la rentabilidad de cada esfuerzo y cada campaña. Entonces, por ejemplo, a diferencia probablemente de los esfuerzos offline, en las que yo tengo que invertir en un mix de medios y que después me llega la venta y bueno, a Dios gracias a ver por dónde llegó. La diferencia con el tracking digital es que a mí me permite identificar qué campaña, qué medio, qué pieza gráfica particular me trajo el tráfico que terminó comprando. E incluso saber por cuánto terminó comprando. Entonces, si tenemos todo midiendo correctamente, como es el último punto que tenía acá, el de Analytics, yo debería ser capaz de decir, mira, este mes me gasté, por ejemplo, en adquirir nuevos clientes, que puede ser solo un objetivo de la publicidad, ¿correcto? Entonces, imaginemos que uno de mis objetivos es adquirir clientes. Dentro de ese objetivo, uno de mis esfuerzos fue Google.
pagarle a Google para aparecer en el buscador. Dentro de ese esfuerzo, yo además puedo haber hecho 4 campañas distintas. Una enfocada en los papás de hijos de 2 a 5 años, otra enfocada en los papás de 5 a 8 años, otra enfocada en algún producto de novedad. Y después de pasado el proceso, yo voy a tener la claridad absoluta de qué anuncios me generaron cuánta compra. Y eso me permite a mí medir algo que se llama el ROAS. El ROAS, porque no me había metido para allá porque acá estaba viendo como los números, o sea, los KPI más de sitio web propiamente tal, pero a nivel de inversión publicitaria, el KPI más importante, a mi juicio, es el ROAS, que es Return Over Ad Spent, o cuánto me retorna cada peso gastado. Y eso se puede medir al detalle, al nivel de saber cada campaña, en qué horario está siendo más rentable mi inversión, etc. Entonces, para eso es súper importante que la analítica, antes de empezar con todo esto, todas las herramientas de analítica estén correctamente instaladas. Porque yo me he encontrado con clientes, en mi experiencia personal, que llevan 2 años vendiendo millonada de plata, y no tenían, por ejemplo, instalado Google Analytics, Google Tag Manager. Entonces ellos estaban ciegos, llegaron a la agencia y no tenían, y tenían 2 años de venta, pero tenían la misma información, o sea, es más, tenían menos información que si ellos vendieran en el local. Porque en un local físico probablemente el vendedor igual sacaría algunos insights, levantaría algunos temas al desarrollo de producto, etc. Y como ellos estaban vendiendo en una página web sin analítica, estaban vendiendo ciegos. O sea, les llegaban solo los tickets de lo que hay que ir a entregar. Ese es probablemente el peor error, porque todo el marketing, entre comillas, moderno, está basado en los datos. Entonces, el elemento más valioso son lejos nuestros datos, y si yo no estoy midiendo, estoy dejando de destinar 1 tonelada de plata arriba de la mesa, en términos de información. Gracias, Pablo. Bacán. No, muy buena pregunta, Gustavo, gracias. Bueno, entonces, imaginemos que estos son los elementos de la web. Ojo que si se fijan, esto yo también lo dejé anotado, para que esto sirva como torpedo, para que lo puedan ocupar en reuniones futuras, etcétera, con los mismos emprendedores. Entonces, por eso les decía que esto está pensado para nosotros mentores. Entonces, además del archivo, les queda después como un torpedillo, para uso futuro. Entonces, el segundo punto tiene que ver con el branding. Entonces, y acá hay 3 preguntas que a mi juicio los emprendedores deberían poder responder rápidamente. Si no lo responden rápidamente, entonces es un punto en el que tienen que profundizar. Lo primero es preguntarles si tienen una identidad digital definida. La identidad digital, al igual que nuestra identidad no digital o análoga, tiene que ver con cómo me presento yo de cara al mundo digital. Y para ello yo tengo que tener ciertos lineamientos, como ha existido desde toda la vida, por ejemplo, el Brand Book, que habla de cómo se ocupan los logotipos, cómo se ocupan las tipografías. Yo debería tener lo mismo, pero a nivel digital. Es decir, definido un tono y estilo a nivel comunicacional, o sea, dónde está ubicada mi marca. Eso se puede trabajar, no quise profundizar acá, pero se puede trabajar con los arquetipos de Jung, se puede trabajar con varios modelos al final de personalidades de marca, pero lo importante es tener claridad de quién es mi marca, qué le interesa, qué temas le gustan, definirla lo más humana posible, porque esos elementos humanoides, entre comillas, de mi marca, van a ser los que van a generar después una relación y una conexión con el potencial usuario. Porque al final ese es el esfuerzo que nosotros vemos en Internet por todos lados, las marcas tratando de humanizarse. Se juntan con un influencer, apoyan historia, se ponen detrás de causa. Todos esos son esfuerzos por humanizar algo que no es humano, que es la marca, para poder conectar con el otro. Entonces es súper importante tener definida mi identidad digital, que abarca la personalidad de marca, el tono y estilo con el que me comunico, y por sobre todo los pilares de comunicación. ¿Qué son los pilares de comunicación? Los pilares de comunicación son la línea editorial o el terreno en el que conversa mi marca. ¿Por qué es importante definirlo?
porque habiendo tanta información, tantos temas a tratar, la única manera de darle una coherencia y una consistencia al relato de mi marca es definir muy bien cuáles son el terreno en el que yo me muevo a nivel comunicacional y cuáles son los pilares que van a acompañar mi comunicación. Les doy un ejemplo práctico. Los pilares de una marca, por ejemplo, como Cross, cervecería Cross. Esa marca tiene ciertos pilares a nivel de su propuesta de valor que tienen que ver con la innovación, con el espíritu craft, ¿cierto? De la cerveza artesanal, y probablemente algún otro elemento relacionado al deporte o a lo que sea. Esos elementos de la propuesta de valor y la identidad de la marca, yo debería ver, bueno, ¿cómo traspaso lo que yo quiero transmitir como marca, en los espacios en los que quiero jugar, a mi comunicación en digital? Y ahí uno, por ejemplo, para Cross podría decir, mira, los pilares de comunicación de la marca podrían ser producto, obviamente, innovación, ocasiones de consumo, equipo y promociones, por ejemplo. Estoy así hablando en fuerte. ¿Qué esperaría yo? Que cuando después yo me meta a la página web, cuando me meta a una red social, ya sea LinkedIn o Instagram o Twitter de esta marca, yo esperaría que esos 4 o 5 puntos estuviesen siendo abordados por la marca, con un tono distinto, con un approach distinto quizás, dependiendo de cada canal, pero tocando esos mismos puntos. Entonces una marca que tiene dentro de sus pilares la innovación, debería recurrentemente estar hablando sobre innovación en su Instagram, debería ser partícipe de las conversaciones en Twitter relacionadas a innovación quizás productiva o de microcervecera, etc. Y en LinkedIn también debería estar resaltando esos puntos. ¿Para qué? Para darle una consistencia en el relato, que al final van a ser los pilares de contenido sobre los que se levanta mi marca. Y aquí les puse 2 ejemplos de 2 marcas que al final venden productos muy similares. Son 2 marcas que están principalmente en delivery. Lo de la izquierda es una pastelería, Factory 9. La de la derecha es una marca nueva que acaba de llegar a Chile que se llama Franui, que son unas frambuesas envueltas en chocolate muy ricas. Y estas 2 marcas, si se fijan, probablemente comparten un target similar, comparten una propuesta de valor que está en una misma cancha, con productos distintos, pero podemos notar claramente que hay una diferenciación clara a nivel de tono y estilo, de diseño gráfico, de cómo se trata la biografía, las historias destacadas, e incluso cómo se aborda a nivel de pilares de comunicación. Entonces, probablemente yo a la izquierda veo una persona, veo harto chorreo como chancheo, me imagino que sus pilares de comunicación, por lo que estoy viendo, tiene que haber sí o sí textura y food porn, porque se fijan hay 2, 3 o casi 4 fotografías de primer plano, con texturas, con chorreo. Además, tienen algo relacionado al equipo, y al medio tienen algo como con una ocasión de consumo, arriba a la derecha también. A la derecha yo me encuentro con fotografía más producida, hay una modelo y producto. Probablemente eso tiene que ver con la estrategia de que ellos están recién entrando al mercado y la principal que quieren posicionar es el producto como oferta de valor, ni más ni menos. Pero ¿qué esperaría yo? Que si entro a la página web de Factory 9 debería encontrarme con los mismos elementos. Es decir, refuerzo sobre el equipo, food, decir que los pilares de comunicación lo que tienen que hacer es abordar los puntos que yo quiero tocar como marca y después servir como guía para todos los equipos que van a conformar parte de mi equipo, que me vayan a ayudar, me sirven como guía a la hora de hablar con la gente, ponte tú, de gestión de prensa, sobre, oye, qué puntos queremos tocar. Y es muy importante mantener esa consistencia a nivel de redes sociales también. ¿Por qué? Porque nunca sabemos cuándo va a ser el primer contacto con un nuevo cliente. ¿A qué voy con este concepto? Esto les va a cambiar probablemente cómo ustedes ven las redes sociales.
el error más común que a mí me toca ver en los emprendedores, y que por eso se los comparto, es que el emprendedor por lo general tiene una visión omnipresente de todos sus puntos de comunicación. Es decir, tiene claridad absoluta de todo lo que se ha publicado en Instagram, tiene claridad absoluta de todos los mails que se han enviado, tiene claridad absoluta de todas las publicaciones de blog que se han subido. El problema que genera eso es que el emprendedor tiende a creer que el usuario que llegue por primera vez, entre comillas, va a estar expuesto a todas esas piezas de comunicación. Entonces me pasa mucho que los emprendedores dicen, no, es que eso ya lo tocamos cuando abrimos, por ejemplo, la red social. Subimos muchas cosas relacionadas a RCE. Bueno, tú entenderás que si alguien te conoce hoy martes, no va a ir a ver el post que hiciste la semana pasada. Con suerte va a ver las últimas 3 publicaciones, por ejemplo, de tu cuenta de Instagram. Con suerte va a ver las historias destacadas. Por eso es muy relevante que yo, al darle una consistencia en los pilares de comunicación, logro cubrir mis puntos más clave de información de manera recurrente, sin importar cuándo un usuario llegue por primera vez a mi red social. Esa es un poco la idea de que la comunicación, tanto de la red social como de la web, tenga estos pilares para que, por ejemplo, en el blog, quizás cada 4 contenidos yo vaya tocando los mismos puntos, porque así cuando llegue un cliente potencial a mi blog, se va a encontrar con las grandes temáticas con las que yo coordino. Quizás puede en el buscador buscar alguna información particular y llegar a una publicación más antigua, pero el primer contacto o en mi primera propuesta comunicacional debería cubrir siempre mis pilares de comunicación. Entonces estábamos viendo web, branding, y ahora nos metemos a redes sociales. En las redes sociales, aquí está justo asociado a lo que comentaba antes, se me fue el nombre, pero de la persona. Pero nos estaban preguntando al final, ¿qué tanto puedo extender mi red de mi ecosistema? Bueno, esas son las primeras preguntas. ¿Qué redes sociales, por ejemplo, visita efectivamente tu buyer persona? O tus buyers personas de los distintos nichos, y además con de cuáles te podía acercar, cuántas redes sociales podía administrar. A mí, respondiendo a esas 2 preguntas, uno puede acercarse más o menos a, bueno, ¿en qué red social tengo que estar? Que es la pregunta típica, como, bueno, pero ¿en qué red levanto? Estoy en YouTube, estoy en WhatsApp, que también es una red social, aunque parezca un chat, estoy en Instagram, ¿dónde quiero estar? Bueno, tú quieres estar, primero, ojalá en todas las redes donde están tus potenciales clientes, y segundo, en las que te podías hacer cargo de manera eficiente. Entonces, eso debería darnos la respuesta de qué redes sociales debería partir tomando el emprendedor. ¿Y cuál debería ser el KPI a revisar? Y aquí no me pierdo un segundo, es el Total Engagement Rate. No queremos ver ni el volumen de la comunidad, ni queremos ver la cantidad de likes, no queremos ver la cantidad de posteos, no queremos ver cuántas stories se subieron la semana pasada. Lo que a mí me interesa saber es qué tanto estoy logrando conectar con los consumidores o con mis potenciales clientes en la red social. Porque la red social no es un medio escrito, ¿cierto? No es una vitrina en la que yo entrego información para que alguien la consuma, como sería la tele o un diario. Es una red social. Entonces lo que yo tengo que buscar es conectar, interactuar, generar conversación. Esa interacción y conversación me va a traer beneficios por todos lados. Por un lado, va a generar beneficios a nivel de marca, recordación, afinidad. Va a generar beneficios a nivel de difusión, dado que los usuarios, al sentirse comprometidos y conectados con mi marca, van a estar más dispuestos a generar una recomendación o estar en su top of mind en una eventual conversación. Y tercero, la misma plataforma me va a premiar con menores costos publicitarios a mayores tasas de engagement. ¿Por qué? Porque dice, bueno, tu red social claramente es relevante para los usuarios. Yo como red social quiero maximizar mi ingreso. ¿Cómo maximiza su ingreso Instagram? Vendiendo publicidad.
cómo maximiza la publicidad que puede vender, teniendo a las personas en su red la mayor cantidad de tiempo posible. ¿Cómo logra eso? Con redes sociales que sean interesantes para las personas y con las que ellas conecten. Por lo tanto, Instagram, Facebook, YouTube, quien sea, te va a premiar a ti como marca con un costo publicitario menor cuando tú eres capaz de retener a ese usuario en su plataforma la mayor cantidad de tiempo posible. Y eso lo medimos a través de este engagement. Y el engagement es simplemente la suma de todas las interacciones partido por el alcance estimado total promedio de mis publicaciones. La fórmula de arriba, cada uno la tiene que desarrollar, porque va a cambiar según la red social. Hay redes que tienen likes, otras que tienen visualizaciones, otras que tienen post. Esta fórmula se puede poner súper, de hecho, técnica. Uno podría decir, por ejemplo, mira, yo quiero medir dentro del engagement los views, o sea, las visualizaciones de video, pero además las voy a ponderar por tipo de video o por tipo de cliente, y ahí ya podía empezar a complejizar esta fórmula para darle mayor ponderación o menor a ciertos contenidos, a ciertos públicos. Eso va a depender del criterio que tengan ustedes, pero lo importante es mantener la fórmula en el tiempo para que nos sirva a nosotros como una guía interna. No es algo que yo salgo a competir con la marca al lado, sino que yo quiero ir midiendo sobre mí mismo cómo está evolucionando mi comunidad. Porque usted puede pasar, y pasa mucho, que la red social empieza a crecer en volumen, y que nos dediquemos a adquirir usuarios, pero no le estoy después entregando ni un valor a los usuarios que ya están, y eso genera bajas tasas de interacción, y al final lo que tengo es un estadio con muchos asientos, pero vacío, en el que nadie está interactuando con mi marca. Entonces yo preferiría un estadio municipal lleno de fans que un estadio nacional pelado, entre comillas. Eso es como, y eso el Total Engagement Rate es el KPI que nos ayuda a no perder ese foco, a nunca, porque ¿qué pasa? Que las agencias, sobre todo, yo lo digo viniendo de agencia, cuando la pega se está haciendo más o menos, siempre te tiran voladeros de luces como, oye, mira, aumentamos 1000 fans. Ah, ya, qué bacán, buena. Ese no es el KPI que uno debería estar mirando, sino que del engagement, porque ese es el objetivo de la red social, conectar con el otro. Por lo tanto, ese debería ser el KPI. Después a nivel, el cuarto punto tiene que ver con SEM y SEO. Probablemente estos contenidos algo deben haber escuchado, porque yo creo que es lo que más genera interés y más se aborda en las charlas en general. Pero el SEM y SEO en chileno tiene que ver con el posicionamiento de mi marca en los buscadores, de todo tipo. Si ustedes se fijan, acá les puse de ejemplo el buscador de Google, pero aplica para el buscador de Instagram, aplica para el buscador de YouTube. Yo, para que ustedes se den una idea, la otra vez conocí a un emprendedor que había armado su negocio. Ustedes van a entender acá lo que pasó, que yo lo encontré, pero muy entretenido. Imagínate que había una categoría que era de venta, creo que de artículos como de ropa para profesionales, ¿vale? Esa categoría la estaban compitiendo 2 o 3 marcas a nivel global. Es decir, ellos vendían muchos productos dentro de la categoría, por ejemplo, ropa para profesionales. La biografía de esas marcas y el título de su cuenta estaban enfocados en la categoría que ellos atendían. Por ejemplo, ropa para profesionales de tal área. Toda la competencia se está enfocando en la misma comunicación, y lo que no se daban cuenta era que la persona que entraba a Instagram no buscaba por la categoría del negocio, sino que buscaba por los productos que estaban abajo de esa categoría, como cofia, como no sé qué, pechera. ¿Y qué es lo que hizo el emprendedor? Entró por abajo y creó distintas cuentas que se aprovechaban de ese espacio y estaban enfocadas exclusivamente en los productos. El resultado fue que rápidamente, en pocos meses, logró una comunidad amplia y una venta orgánica muy interesante, porque el usuario buscaba el producto, no la categoría. Y toda la categoría de marca estaba compitiendo en la categoría, tratando de posicionar a nivel de biografía la categoría.
Entonces yo, por ejemplo, buscaba cofia de tal cosa y nadie tenía eso dentro de sus palabras clave ni su biografía, lo que dejaba un terreno llano para que el emprendedor, entre comillas, pudiese posicionarse de manera orgánica. ¿Por qué les doy ese ejemplo? Porque el posicionamiento, probablemente el que más escuchamos y el más relevante sea el de Google, pero todos los buscadores uno los puede trabajar para aparecer de manera orgánica. El de YouTube, el de Instagram, el de Pinterest, el de todas las redes sociales y todos los medios digitales. Entonces es súper importante tener eso en consideración porque a veces nuestro cliente nos puede estar buscando en YouTube. Entonces ahí mis esfuerzos tienen que ver, bueno, ¿cómo aparezco yo de manera orgánica en YouTube si el usuario está buscando ahí el producto o cosas relacionadas al producto? Y ahora, dentro de cómo puedo aparecer yo en los buscadores, para ustedes esto debe ser más obvio. A mí me pasa que con mis alumnos jóvenes, así los de 21 años, más chicos, no tienen idea que antes no existían los buscadores, porque ya ni siquiera se preguntan que no existía Internet, sino que no existían los buscadores, porque cuando partió Internet, yo me acuerdo, yo era bien chico, tenía como 11, 12 años y anotaba en una agenda todas las páginas web que encontraba, porque uno como que existía como Altavista o Yahoo, pero eran muy deficientes. Tú llegabas a un nicho, por ejemplo, de información y ibas saltando de un link a otro, por eso en esa época eran muy famosas como páginas amigas, no sé si se acuerdan. Y uno tenía ahí hartas páginas, porque al final lo que hacía era efectivamente navegar por internet hasta encontrar lo que pillabas. Después salió Don Google, ¿cierto? Que al final hoy día es parte del buscador arriba, etcétera, y reemplazó lo que eran las páginas amarillas. Entonces yo como marca, cuando estoy lanzando un producto a mercado, si me quiero dar a conocer, las herramientas son otras, en el sentido de que si quiero proponer, quiero generar awareness, probablemente haga publicidad en redes sociales, en medios, a través de influencers. Pero lo lindo que tiene los buscadores es que normalmente la persona cuando está en el buscador está mucho más avanzada en el proceso de compra que los otros usuarios, porque ya sabe que tiene una necesidad, ya sabe que hay una categoría de mercado que le puede solucionar esa necesidad y está activamente explorando opciones. Ese usuario tiende a ser mucho más fácil de convertir en una venta real, tanto en e-commerce como en lead de formulario. Por eso es tan importante el posicionamiento en los buscadores, porque el buscador es la herramienta que tiene el consumidor para buscar activamente a un proveedor. Por lo tanto, es donde está más cercano a la compra. Y en los buscadores uno puede rankear o aparecer bajo dos formas. El SEM, que es la modalidad pagada, Search Engine Marketing, y que tiene que ver con el pago por aparecer. En el ejemplo que están viendo acá, que se ve muy poco, pero el cuadradito de arriba, por ejemplo, representan todos los anuncios. Los anuncios en Google tienden a aparecer dentro de las primeras posiciones. Entonces, si yo soy una marca nueva, yo podría pagar por aparecer dentro de esas primeras posiciones y estar al alcance de estos usuarios que están buscando este contenido. En el largo plazo, para no depender exclusivamente de estrategias de pago, yo puedo hacer esfuerzos para aparecer de manera orgánica. ¿Qué es de manera orgánica? Es decir, no a través de un anuncio, sino simplemente porque Google, basado en todo un algoritmo de distintos criterios, dice, mira, Pablo, que es mi cliente real, ¿cierto? Yo soy el cliente de Google, necesito encontrar zapatillas Nike. Lo pongo en el buscador y Google me dice, mira, te voy a mostrar 7 opciones. Las primeras 4 son anuncios de pago. Por lo general, si la persona está más tecnologizada, va a notar que es un anuncio. Si no, va a pasar colado. Y después de los anuncios, me va a mostrar él los sitios que Google considera que son más relevantes para mí. ¿Cómo decide que un sitio es relevante? No nos vamos a meter en eso porque eso es como, es como meternos de nuevo, taller de SEO, que es como un taller en sí mismo. Pero a grandes rasgos hay elementos como los títulos dentro de mi página, las palabras clave dentro de mi página, los contenidos. Si en el pasado, por ejemplo, alguna persona buscó zapatillas Nike, llegó a mi página y se quedó 10 minutos navegando, Google tiene toda esa información, entonces aumenta mi relevancia. Él va a decir, ah, mira, la próxima vez que llegue alguien lo voy a mandar para allá.
porque pareciera ser que encontró lo que buscaba. Si yo pongo zapatillas Nike como un gancho, por ejemplo, falso, y Google me empieza a mandar gente a mi web, y yo tengo adentro puras zapatillas Fruna, probablemente la gente va a rebotar. Y ahí Google va a decir, alerta, aquí me engañaron, los estoy mandando a un lugar donde la gente no está encontrando lo que estaba buscando. Por lo tanto, lo voy a dejar de mostrar. Entonces va a ocupar todos esos criterios, muchos KPI distintos, más los contenidos que yo pueda generar para en el largo plazo, cuando yo vaya ganando reputación como sitio web, más gente me visite, más gente se quede dentro de mi sitio, más gente interactúe de una manera de valor con mi sitio web, voy a ir subiendo dentro del ranking de Google hasta que en un minuto él me va a decidir mostrar. Porque va a decir, mira, efectivamente pareciera ser que tú, Pablo, tienes lo que esta persona está buscando. Y eso es cuando nosotros logramos rankear de manera orgánica en el buscador. Los dos esfuerzos son complementarios, porque en el corto plazo es imposible rankear bien orgánicamente, eso es una estrategia de largo plazo, pero no por eso nos tenemos que quedar sin tener ninguna visibilidad, por lo tanto se complementa con campañas de pago y es una forma bastante eficiente de adquirir usuarios que terminen convirtiendo. ¿Por qué? Como les decía, porque están más cerca en este proceso del consumidor. El compadre que está en un buscador anda por acá. Está mucho más cerca de la compra. Versus que cuando yo hago, por ejemplo, publicidad en Instagram, que es propositiva, quizás el usuario anda por acá recién. Esa es la diferencia. No sé si hay alguna duda respecto a SEO y SEM, que por lo general tiende a generar dudas, ¿no? Ya. Y el último punto, como les decía, tiene que ver con Analytics, que es lo que hablábamos antes, la importancia de los datos. Como les mencionaba, ¿cómo será de relevante los datos? Que aquí les dejo algunas anécdotas bien interesantes. No sé si han escuchado hablar de Amazon. Amazon sacó un Customer Shopper Panel. No me acuerdo bien el nombre en específico, pero lo que están haciendo ellos, o estuvieron haciendo en un programa piloto, era pagarle a las personas por subir sus boletas de consumo en locales offline. ¿Por qué? Porque ellos al final decían, mira, tengo toda la data de los consumidores online, tengo toda la data respecto a lo que están comprando y a lo que no, pero no tengo visibilidad de lo que están haciendo en el mundo real, entre comillas. Entonces empezaron a darte puntos de fidelización para que tú subieras lo que compraste en el OK Market, lo que compraste en el supermercado, y con eso, al final como que revolucionaron un poco el modelo de datos y se empezó a dar todo esto, donde al final nosotros hoy día estamos entregando nuestros datos casi como moneda de pago, ya que el valor que hay en ello es muy relevante para las compañías, no solo para entender cómo está funcionando su negocio, sino también para poder generar predicciones. Entonces, a nivel de analítica, a cualquier emprendedor que esté adquiriendo usuarios a nivel online, ya sea a través de e-commerce o a través de formularios, yo le preguntaría si tiene corriendo al menos estos tres elementos. El primero, que es Google Analytics, que es la plataforma de analítica de Google, que nos permite por lo general ver todo lo que está pasando en la web, desde dónde llegaron los usuarios, dónde se están escapando los usuarios, cuántos se quedan en promedio, qué tipo de usuarios son los que compran, cuáles son los que abandonaron en el carrito. Todo eso yo lo puedo mapear con Google Analytics. Además lo puedo complementar con herramientas como Facebook Pixel. Les puse Facebook Pixel porque es la más usada, pero por lo general todas las plataformas de medios tienen su propia herramienta con la que conectarse a tu sistema de analítica. Y eso nos permite a nosotros saber qué campaña está vendiendo cuánto, que es lo que hablábamos antes. Entonces yo hoy día lo que hago es decir, mira, tengo mi sitio web, a ese sitio web le instalo un sistema de monitoreo, que es Google Analytics, y ese sistema de monitoreo yo lo voy a conectar con información de terceras partes, como el Facebook Pixel, como Google Ads, como todo mi universo de avisaje. Eso me va a permitir a mí identificar claramente qué campaña, qué esfuerzos publicitarios me están generando mayor rentabilidad dentro del mismo sitio, o qué campañas por tú me están generando visitas que terminan
en un formulario de personas interesadas. Y todos estos elementos los puedo visualizar a través de herramientas como Google Data Studio, que es gratuito. Se lo puse acá porque está como a nivel emprendedor. Obviamente hay algunas mucho más profesionales, pero bastante más caras para cuando ya estamos haciendo análisis de Big Data, etc. Pero que probablemente no ven al caso. Entonces, para mí estas serían las 3 preguntas. Lo peor que podría pasar es que tú le digas al emprendedor, oye, ¿y me hay acceso a tu Google Analytics? ¿O por qué no echamos a mirar Google Analytics? No lo tengo. Ya, bueno. Entonces, paren todo, cierren por fuera, activemos Google Analytics y después seguimos con nuestra vía, porque al final, si no, es un día de data perdida. Y lo mismo con los otros 2 elementos. Y el último slide relacionado al ecosistema digital, y que esto también se los quería dejar como punteo, era, bueno, imaginemos que ya tengo mi ecosistema digital andando. ¿Cómo lo puedo fortalecer? Estas 6 acciones son ya el cómo avanzar en mi ecosistema digital. Entonces, imaginémonos que ya diseñé mi ecosistema digital, ya lo tengo funcionando, ¿cómo puedo fortalecerlo? Primero, integrando los distintos puntos de mi ecosistema digital con lo otro, para que conversen y yo tenga todo bien visualizado lo que está pasando. Segundo, automatizar lo más posible. Hoy día hay muchas herramientas gratuitas que permiten, por ejemplo, si alguien llega a mi sitio web y me rellena un formulario, se le dispara una respuesta automática que al menos le baje la ansiedad y me permite a mí quizá evaluar el lead scoring y después avanzar de manera proactiva, por ejemplo, con ese usuario. Tercero, generando contenido de valor. La gente está aburrida de ver spam, le debe pasar a ustedes también. Entonces, ¿cuáles son los escasos minutos que yo le dedico a una marca o a un agente externo? Por lo general están asociados a algún contenido de valor que para mí es interesante. Puede ser educativo, puede ser recreativo, pero es un contenido diferenciador. A eso ingresa la gente por lo general a las redes sociales o a los medios online, a consumir contenido o a generarlo. El cuarto punto es constantemente actualizar las tácticas. Para que ustedes se hagan una idea, YouTube hoy día es la red social con mayor penetración en Chile, más que Facebook. Eso significa que hay usuarios hoy en día que consumen YouTube. Por ejemplo, yo les doy un caso exacto. Mi abuelo consume YouTube, no consume Facebook, no consume Instagram, no consume LinkedIn, está jubilado, no le interesa, pero es usuario activo de YouTube. Y mi sobrina, que no sabe escribir y que por lo tanto no tiene redes sociales, también consume YouTube. ¿Por qué les doy ese ejemplo? Porque hace 4 o 5 años atrás, recién, la conversación era que, oye, YouTube es para los jóvenes, es para los cabros chicos, la penetración todavía no es muy relevante. Entonces, en los últimos 4 años eso se acaba de dar vuelta y hoy día el lugar donde más chilenos pillo yo consumiendo contenido es en YouTube. Y a eso voy con que hay que actualizar las tácticas porque un año para otro las herramientas cambian, las redes sociales más usadas o usadas por un nicho u otro cambian. Entonces, a pesar de mantener nuestra estrategia global, la táctica, la bajada práctica, hay que estarla actualizando constantemente. El quinto punto, súper relevante, interactuar. Como ya les había mencionado en las redes sociales, el digital se beneficia mucho de la interacción. Y el último punto, medir y optimizar, que es lo rico que tiene este marketing de Internet al final, que nos permite medir, nos permite optimizar. A diferencia del marketing tradicional, que al final uno tenía como que inferir que ciertos esfuerzos nos generaron ciertos resultados. El marketing de Internet nos permite medir los esfuerzos uno a uno, por lo tanto, si no lo estamos haciendo nosotros, sí o sí lo está haciendo la competencia. ¿Alguna duda hasta acá? No sé. Si se está tirando mucho spam de información. Ya, entonces voy a... Oye, no, yo solo, digamos, como información, lo que pasa es igual lo encuentro, hay cosas que, a ver, los especialistas en regiones son bastante menos capacitados, ¿te fijas? Entonces, nosotros incluso como empresa, estaba preguntando, medimos
cada cierto tiempo las cosas, no permanentemente, lo que dices tú, y se hace un seguimiento, porque tampoco acá no tiene la gente tan capacitada, las agencias no son tan capacitadas. Entonces, esto yo incluso lo veo, para un emprendedor lo veo que todavía está años luz. Es decir, el emprendedor con suerte hace su página web y trata de vender a través de las redes sociales. No sé, o seré que soy muy viejo yo, quizás los cabros jóvenes son más avanzados que yo, digamos. Pero O sea, es un comentario. no, yo creo que hay un punto, pero, por ejemplo, si me preguntara a mí, el esfuerzo primario del emprendedor debería ser medir. Ya. Porque eso Eso hay que le va a pedirle dar, que haga. claro, porque tiene costo cero y le da una ventaja competitiva directa contra su competencia. Y el costo de una sola vez. Ese tiene el beneficio de esto, es que, claro, cuando uno tiene, por ejemplo, que hacer encuestas o hacer reportería manual, es un costo cada vez que queremos medirlo. Las herramientas digitales nos permiten, por ejemplo, instalar Google Analytics una vez y diseñar el reporte en Data Studio una vez, y eso queda como una tabla dinámica con macros. Entonces tú puedes entrar todos los días a sapear, disculpando la expresión, y Ya. te vayas a encontrar con información nueva, con información actualizada, es un reporte que solo se actualiza al minuto. Entonces, yo igual sugeriría a ese emprendedor que invirtiera, por ejemplo, antes de renovar su página web, en medir mejor. Creo que le va a dar un retorno mayor sobre su inversión. Antes de hacer una sesión de fotos nueva, medir. Creo que es súper rentable. Verónica. Sí, Pablo, bueno, yo creo que lo vas a abordar ahora, pero viendo también en el fondo que es el marketing digital es un mundo en desarrollo increíble, con velocidades, con cada vez más competencia, cada vez más sofisticación, cada vez más data, justamente. Ahí te quería preguntar un poco los consejos de qué viene y qué hay que ir teniendo en cuenta, justamente. Yo tengo un poco la sensación de que hay un fraccionamiento cada vez mayor y llegar a este nicho va a ser cada vez más difícil probablemente. Y posiblemente también pensando en todo lo que muestras, un emprendedor va a necesitar de la mano, bueno, como necesito un CTO, va a necesitar a alguien de marketing digital casi dedicado a esto para lograr crecer, porque creo que ahí vienen como esos esfuerzos, porque hay una profesionalización necesaria, enorme en este mundo. Sí, o sea, claro, aquí de hecho esto da como para discutir un asado completo respecto a ese punto, porque si nosotros hacemos el ejercicio intelectual de, por ejemplo, evaluar la ventaja competitiva de Amazon. Si tú te fijáis, Amazon, que hoy día probablemente el compadre más millonario del mundo y con un imperio de crecimiento más rápido, su innovación fue exclusivamente en marketing. La innovación que generó el compadre Amazon dijo, mira, este consumidor ya existe, este vendedor ya existe, este producto ya existe, y yo voy a innovar en un espacio pequeño entre medio que es donde se da la transacción. Y después de innovar sobre ese punto en particular, se enfocó en los datos para convertir su plataforma en un imperio. Y eso nos habla de la relevancia que tiene el marketing al final en la economía digital, porque a veces puede significar el éxito o el fracaso de un producto. Y ahora vamos a entrar a las tendencias, efectivamente. Ahora que quizás que he pasado 3 cuadras con las tendencias, pero están súper a nivel actual. Entonces, nos metemos ahora a las tácticas más usadas. No sé en qué, no tengo la... ¿Cómo vamos de hora? Estamos perfectos. Ya, lo bueno es que... Sí, nos quedan unos 20 minutos de todos Ya, modos, más unos 10 para preguntas. O sea, ya, estamos a las impeque. 5:20 y tenemos hasta las 6. Ya, impeque. Entonces, ahora me voy a meter a lo que son las tácticas más usadas para hablar algunos puntos referentes a cada una. Igual, algo ya hemos discutido. Lo primero, una de las tácticas más usadas a nivel digital tiene que ver con paid media, que son los avisos publicitarios, el pago por publicidad online.
Cuando se metan a hablar de este tema, lo más importante es que no hagan publicidad tonta y a loca. También lo que a mí me pasa, lo que más me toca ver de los emprendedores es que, bueno, agarran una buena publicación, le meten plata y de nuevo, que lluevan los clientes. Algunas veces funciona, las menos, y la mayoría de las veces es necesario considerar de nuevo todos los puntos de la vida del consumidor. Entonces, cuando ustedes le pregunten a un emprendedor respecto a, ¿estás invirtiendo en medios online? Sí. ¿Tienes definido tu embudo de adquisición de usuarios, tu embudo de ventas? No. Entonces estáis tirando la plata a la basura. El embudo es una aproximación estratégica de cómo conectar con el usuario con mensajes diferenciados según dónde él se encuentra en el viaje del consumidor. En una etapa de awareness, probablemente voy a hacer una presentación genérica de mi producto, del problema que estoy solucionando, después va avanzando hacia la consideración, donde ya puedo aplicar remarketing. ¿Qué significa el remarketing? Que quizás yo hice una publicidad mostrando los atributos de mi producto, la persona se interesó, llegó a mi web, pero no compró. Es lo más normal del mundo. Muy poca gente compra la primera interacción. Él se va de mi sitio web y yo lo empiezo a perseguir con remarketing, que es lo típico que ustedes entran, por ejemplo, a Falabella o a un retail, ven algún producto, se van y le empieza a aparecer banner de ese producto por todos lados. Eso es porque el retail entendió que tú ya avanzaste en tu proceso de consumidor desde una etapa de consideración hacia una etapa más avanzada de que sea una intención de compra, y cuando ya estás más cerca hacia abajo es cuando recién se empiezan a ocupar la oferta. Entonces, para un usuario que probablemente haya entrado a mi sitio, vio uno de mis videos publicitarios, entró a mi web, pero por ese motivo no convirtió, yo ahí recién al final de este viaje del consumidor lo voy a empezar a atacar con, oye, envío gratis en tu primera compra, descuento un 50%. Esa agresividad para cerrar la compra no debería ser en un primer contacto. Esto igual que una feria libre, entre comillas. El usuario primero anda dando vueltas, como que mirando, después se acerca a hacer algunas preguntas. Yo los recursos más duros de venta debería ocuparlos solo cuando el cliente está muy al borde de la compra. En aprenderle a los árabes aquí. Tal cual, así tiene que ser. Entonces, es súper importante que cuando hablen de paid media, yo obviamente no les quiero venir a exigir que le enseñen al emprendedor cuál es su funnel de venta, eso lo tiene que definir él, pero sí él debería tener una estrategia de funnel de algún modo para su adquisición de usuarios. Si no, está perdiendo plata. Y eso yo lo veo mucho, que al final se impulsan nuevas publicaciones a lo loco y bueno, ojalá que esto nos genere una venta. Esa es la forma más ineficiente de hacer publicidad online, la más eficiente es esta. Y aquí los números que tengo que estar mirando son el ROAS, como hablábamos antes, el retorno sobre cada peso invertido, y el CAC, que es el costo de adquisición de cliente. ¿Cuánto me cuesta traer un cliente nuevo? En segunda instancia está el influencer marketing. Voy a pasar un poco más por arriba acá porque creo que había profundizado mucho. Pero para que ustedes se hagan una idea, ¿por qué existen los influencers? Porque la marca necesita humanizar su mensaje y conectar con los consumidores. Así como se invirtió los auspiciadores deportivos, porque la marca al final quiere traer valores de ese auspiciado a sí misma, los influencers cumplen el mismo rol. Dentro del mundo de los influencers, hoy día existen 5 formas, las más usadas, de cómo acercarnos a este mundo de la influencia. Los primeros 3 tienen que ver con agentes externos, que son los macro, micro y nano influencers. El cuarto punto es una tendencia que utiliza mucho Reebok y otras marcas también, que es el employee advocacy, que es cuando tu misma fuerza de venta o tus trabajadores en general están primero muy alineados con tu propuesta de valor con la marca y se convierten en embajadores de tu propia marca. Eso pasa en hartas compañías, sobre todo las que tienen como muy claro el propósito. Entonces lo que han hecho varias marcas que tienen mucha claridad de propósito y un propósito que conecta muy bien con el consumidor, algunos utilizan esta estrategia de employee advocacy, que al final dicen, mira, tengo 1000, 2000, 10.000 empleados,
Cada uno de ellos, si fue bien contratado, probablemente comparte valores con la compañía, se van a volver mis promotores de marca. Y el último, pero el más importante, son los fanáticos de la marca. Hoy en día, piensen ustedes que todas las redes sociales crearon su volumen de usuarios solo en función a los fanáticos de marca. Nunca a nadie le apareció una publicidad de Instagram de, oye, vente a Instagram desde Facebook. No existe. Lo que existió siempre fue al final los early adopters y el boca a boca. Y ese boca a boca estaba potenciado por las marcas, o sea, por estas plataformas. Entonces las plataformas lo que hacían era poner los incentivos correctos y facilitarle al fanático que él pueda traer más usuarios, generar una recomendación. Entonces ahí es súper importante que la marca se dé cuenta de que tiene que trabajar sus usuarios cautivos y empoderarlos para que ellos se vuelvan los promotores de marca. Ahí hay una millonada de tácticas para hacerlo, pero por ejemplo, algo súper, un ejemplo práctico son las infografías. Las infografías, por ejemplo, son elementos gráficos muy fáciles de digerir y de fácil viralización, a través de los cuales a alguien que le interese el mensaje que yo estoy dando, se lo puede compartir a terceros. Por eso se ocupan mucho en Internet, que es fácil de tomar y de mandar a un grupo de WhatsApp, mandar por Instagram a las personas que te interesan. O sea, tú ahí le facilitas a tu usuario fanático que te ayuda a difundir, entre comillas, tu mensaje. Y los primeros tres tienen que ver con la estrategia de comunicación que va a ocupar la marca. No voy a profundizar en esto, pero sí les querían bajar los tres títulos. Los macroinfluencers son por lo general aquellos usuarios que tienen más de 1 millón de seguidores. Sirven como un canal de difusión más que como un influencer propiamente tal, porque el personaje al ser cada vez más público y al trabajar con más marcas, lo que pierde es credibilidad, por lo tanto es menos capaz de transmitir sus valores hacia la marca. Por lo general estos personajes muy famosos, con muchos seguidores, que trabajan ya con muchas marcas, dentro de mi estrategia se ocupan como un difusor del mensaje. Pero yo no debería esperar a que la gente genuinamente crea que ese influencer con más de 1 millón de seguidores ocupa mi marca porque le gusta. Todos saben que le están pagando por eso. Entonces nos sirve, pero nos sirve como un difusor, dado que no tiene mucho capital de credibilidad para entregar. En una etapa intermedia existen los microinfluencers, por lo general están muy asociados a nichos. Aquí puse un ejemplo de esta chiquilla, se llama Miel Blanca, salió en un programa en la tele, no me acuerdo cuál, tiene 90.000 seguidores, pero su temática es muy de nicho, y al no ser una marca tan grande, ella, me refiero, al no ser un influencer tan grande, al tener una comunidad controlada y relativamente una comunicación cercana, sí ya podría empezar a considerarse como un verdadero influencer y que podría entregarnos algo de credibilidad a nuestra marca. Aquí se sugieren relaciones de largo plazo, cuando vamos a trabajar con este tipo de influencer. O sea, el tema spot, igual el usuario lo va a considerar como algo promocional, pero si tenemos una relación de largo plazo, probablemente vamos a estar como marca expuestos a más interacciones orgánicas de su usuario, y esas son las que finalmente dejan más capital de marca hacia nuestra marca. Para que ustedes tengan un dato, en TikTok, estos son datos del 2021, un microinfluencer genera una tasa de engagement, o sea, de interacción, de conexión con el público, de 18% contra un mega influencer, que sería este de acá, que presenta solo un 5%. Eso significa que el público está más conectado con este influencer. Y el caso más pequeño, que es donde por lo general se mueven los emprendedores, tiene que ver con los nano-influencers. Los nano-influencers son aquellos que tienen una comunidad de 5.000 o menos, son comunidades muy de nicho, y por lo general estos compadres o comadres son extremadamente influyentes en su círculo. Y aquí yo pongo siempre el ejemplo del capitán del equipo de polo. Acá, la red que tengo acá a la derecha es un perfil privado del capitán del equipo de polo Chile, tiene 1.500 seguidores. Yo les aseguro que esos 1.500 seguidores, si el capitán del equipo de polo da alguna referencia de marca, por ejemplo, algún producto asociado a cuidado de caballo, etc., la credibilidad que aporta este personaje es de muy alto valor, y además
le está entregando ese mensaje probablemente a otros compadres que son líderes de opinión en sus propios nichos. Entonces los nano-influencers son probablemente una estrategia muy rentable y muy costo eficiente para poder tomar este capital de marca y transferirlo a mi marca, y ahí lo que se hace es que por lo general se trabajan con racimos de nano-influencers. Entonces yo, en vez de ocupar 1 o 2 macro-influencers, puedo trabajar con 20 o con 30 nano-influencers y llegar de una manera mucho más genuina y de valor a esos distintos nichos con los que quiero conectar. Ese sería un acercamiento para que tengan una visión más o menos del mundo de los influencers. Acá no me voy a detener, encuentro que ya no quiero perder el tiempo acá, pero después lo pueden revisar. Son algunos puntos que sirven para tener una mejor relación con el influencer ya propiamente tal como comercial. El último punto es el más importante, sí, el tema del área legal. Aunque ustedes no lo crean, yo como agencia no voy a decir las marcas, pero trabajo con marcas internacionales que, ponte tú, no se hacen cargo de los derechos de imagen de su influencer. Eso después les puede explotar una demanda pero catastrófica en el futuro. Entonces eso es algo a no descuidar. Creo que lo más importante acá. Después, acuérdense que estamos viendo estas 5 tácticas. Entonces la tercera, que tiene que ver con el email marketing. Acá no sé cuál es la experiencia que han tenido ustedes con el email marketing, pero todo el mundo lo trata de jubilar. Es lejos el canal más rentable para un e-commerce que existe hoy, para que lo tengan en consideración. ¿Por qué? Porque nos permite gestionar nuestra base de datos de clientes que ya son clientes activos de una manera muy costo eficiente y muy personalizada, permitiendo generar recompra, generar upselling, generar cross-selling y generar recomendación. Entonces es una herramienta de muy bajo costo marginal y de mucho valor, en el sentido de que en los e-commerce en general tiende a ser una de las top 3 fuentes de ingreso, la administración de base de datos de tus propios clientes. Y obviamente la automatización cuando se pueda. Yo les puse acá un ejemplo de una plataforma. Hace 4 años atrás, si estuviésemos viendo esta presentación, yo le hubiese puesto MailChimp, que era la más famosa porque era barata y gratis hasta los 2000 usuarios. Bueno, ya creció, entonces ahora está cara, y la versión emprendedor friendly es Sendinblue, que es la nueva versión gratis hasta los 2000 usuarios. Entonces esta herramienta Sendinblue les va a permitir a sus emprendedores automatizar para que cuando una persona, por ejemplo, llegue a su página web y se inscriba, le llegue un correo. Cuando agregue un producto a su carrito de compra y no lo compre, le llegue un correo. Cuando genere una compra, quizás le llegue un correo automatizado con una compra sugerida. Oye, te acabáis de comprar esta zapatilla, mira, tenemos esta colección de sudadera o de bolso deportivo y quizás te podría interesar, hacer un cross-selling o un upselling. Todo eso se puede dejar automatizado. Estas plataformas no hay que programar nada, sino que se pueden ocupar así como un PowerPoint. Entonces, muy interesante porque el emprendedor puede ir creando pequeñas automatizaciones que en el largo plazo van a generar toda una estructura de automatizaciones que le va a permitir tener contacto 1 a 1 con su base de clientes. Y aquí los números que tenemos que estar revisando, los KPI, es la tasa de apertura, el CTR, que es el click-through rate, o sea, cuánto hicieron clic de los que abrieron el correo, y el ROAS, de nuevo, que es el retorno sobre lo que gasté, que siempre el más alto es el ROAS del mailing, porque su costo es muy marginal y la venta es muy superior. El cuarto punto tiene que ver con el inbound marketing, al cual creo que por tiempo no nos vamos a poder meter, pero sobre todo si están viendo emprendedores con temas B2B, es muy sugerido que se metan a ver este tema. El inbound marketing tiene que ver con cómo yo genero una estrategia de contenido de valor para que mi potencial cliente, antes de necesitar mi producto, se encuentre con mi marca en otros procesos de investigación relacionados a sus necesidades. Entonces yo como marca lo acompaño, lo educo, le entrego información valiosa y después él me va a tener en consideración cuando requiera mis productos o servicios. Un caso B2C podría ser, por ejemplo, que yo voy a ir a hacer un paseo por las Torres del Paine en la Patagonia, probablemente me voy a meter a YouTube con mi polola a ver cómo prepararnos para las Torres del Paine. Ahí, por ejemplo, una marca como Patagonia o North Face podría tener instructivos
de cómo prepararse para ir a las Torres del Paine después del COVID, con toda la información actualizada. A mí me va a servir, voy a consumir esos contenidos, quizás me van a dar algunas sugerencias de productos que puedo llevar, y voy a estar ahí en el top of mind cuando requiera hacer esa compra. En el caso del B2B, podrían ser estos típicos libros como que sacan los estudios de abogado, por ejemplo, que es como ponte al día de la última necesidades respecto a, por ejemplo, la digitalización de los contratos. Ya, ahí me están entregando información gratuita, de calidad, que hace que después yo los tenga en consideración a la hora de los que hubo. Y el último, la automatización de la adquisición de lead. Y pasando ya a lo que son tendencias, no me demoro más de 5 minutos, pero le quiero dejar 4 tendencias bien interesantes, que son las que se vienen a tomar el mercado, al menos del e-commerce. El primero tiene el social commerce. ¿Qué es el social commerce? Es la venta a través de las distintas redes sociales de manera activa y en tiempo real. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, en la pandemia empezaron a proliferar los lives que empezaron a hacer las marcas. Después esos lives ahora generaron un componente tecnológico en el que Instagram te permite hablar de un producto y en el mismo tiempo dejar subir ese producto en el live para que la persona, mientras te ve conversar, pueda darle clic y comprarlo. Y esa misma tecnología la están replicando en TikTok y está pronta a lanzarse en YouTube. Entonces tú vayas a poder ver transmisiones en vivo o contenido, por ejemplo, del profesor Cochler, que yo veo harto para los asados. Ya, y el compadre en el entremedio va a hablar de un producto y el producto va a estar ahí con precio, SKU, cliqueable, listo para que yo lo pueda comprar. En segunda instancia están las colaboraciones. Los nichos son la forma de aproximarnos a los consumidores a nivel de Internet. Esto se dieron cuenta las marcas y se dieron cuenta de que había un valor importante en hacer acciones conjuntas para estos mismos nichos. Por eso las mismas redes sociales han empezado a generar las herramientas que permiten colaboraciones entre distintas marcas, ya no solo organizadas desde atrás, sino en la misma plataforma. Van a empezar a ver en Instagram, por ejemplo, que van a haber publicaciones en las que va a salir un post y va a salir que una colaboración entre dos marcas o entre una marca y un influencer. Eso permite que en tiempo real, en ambas comunidades, se vea la publicación y los comentarios. Entonces las comunidades de las dos marcas empiezan a generar una conversación en esa misma publicación colaborativa. El tercer punto del metaverso. El metaverso, bueno, como en un minuto salió Internet, ¿cierto? Y reemplazamos muchas interacciones del mundo offline por el mundo en el computador. Ahora se viene lo mismo, pero en versión inmersiva. Igual que en la película de esta Wall-E, la gente se conecta, ¿cierto?, con un visor, lo que le permite entrar en un modo como inmersivo tecnológico, y ahí ya tenemos marcas que se han hecho cargo de esto, como Coca-Cola, que por ejemplo ya lanzó no me acuerdo si en Fortnite o en algún metaverso en particular, lanzó la isla de Coca-Cola, donde pudiera consumir su producto, etc. Y algunos artistas como Justin Bieber, Tyler, the Creator y otros que han hecho incluso el lanzamiento de su sencillo a través del metaverso, con públicos que serían impensados en una locación física. Sin duda para allá va la moto. Hoy día entre Facebook y Nvidia se están, yo diría que compitiendo quién va a ser como el metaverso oficial, donde vamos a estar todos. Y el último punto que tiene que ver con Predictive Analytics. Esto probablemente a nivel de Big Data existe hace rato en cómo tratamos los datos, pero hoy día hay más herramientas amigables con los e-commerce que permiten hacer Predictive Analytics. El Predictive Analytics no es más que tomar la data y poder generar modelos de predicción. En el caso de una aplicación práctica para el e-commerce y muy interesante, es poder identificar cuándo un cliente está acercándose a dejar de ser un cliente. Porque empieza a disminuir, ¿cierto?, su frecuencia de consumo, o no me quiero carrilear, por distintas variables podemos identificar que un usuario está en el peligro de dejar de ser nuestro cliente cautivo y podemos tomar acciones al respecto. Esas serían las grandes tendencias, y gracias por la atención porque sé que fue harta información que revisamos.